Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Saludito especial para todos nuestros online oyentes, online televidentes que como todos los miércoles se conectan con un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia. Espero que estén muy bien. Si no la están pasando tan bien, hay que trabajar en eso. Recuerden, preocuparse menos, ocuparse más, gestionar, revisar qué son esas cositas que de pronto les están haciendo ruido, que no están funcionando, que hay que ajustar, que hay que cambiar. Y listo, pero sobre todo siempre, siempre de la manita de ese Dios todopoderoso. Ustedes saben esa parte espiritual mía que como lo hablábamos con nuestro amigo el día de hoy, es de mis no negociables y espero que algún día las personas en el mundo aprendan a identificar sus negociables y sus no negociables. Esa parte tan importante de crear los límites, porque muchas veces el ser humano, y sobre todo en los últimos tiempos, está permitiéndolo absolutamente todo, ¿no? Siempre por tratar de encajar con la manada, inclusive por los likes a través de las redes sociales, de lo que comparte, de lo que no comparte, de lo que piensa, de lo que no piensa. Ese temor a cuestionar, a pensar diferente, a hablar desde sus convicciones, sus principios, para que los que hoy hablan de discursos de odio y de agendas y de empatías y de relativismo no los ataquen, para que la gente los siga invitando a los eventos sociales y otra cantidad de cosas. Reflexionen un poquito, aprendan a poner sus límites y recuerden que yo no les hablo de un tema de religiosidad, les hablo de un tema de espiritualidad. Allá cada uno de ustedes, en su corazoncito, en su espíritu, con lo que sientan, con lo que vibran, escuchen siempre el corazón. Y yo sé que al final uno sabe qué está bien y qué está mal, a pesar de que en estos últimos tiempos el tema del relativismo y de la percepción estén manejando tanto nuestra cotidianidad, ¿no? Desde todos los escenarios de la vida. Hoy todo es percepción, todo es relativo, y usted y yo sabemos que eso no es así. Hace parte precisamente de esas agendas internacionales en donde hay una deconstrucción absoluta de la parte familiar, pero sobre todo de la parte cristiana, de la parte de la fe. Así que si usted es de las personas que tiene como convicción en su vida la existencia de un Dios todopoderoso, defiéndalo. Siempre póngalo por delante. Recuerde mi frase, con Dios todo, sin Dios nada. Cada uno de nosotros depende cómo escribe su historia, cómo sigue caminando en este camino que a veces se pone complejo, espinoso, pero bueno, recuerden lo que también siempre les digo, tanto en los programas como en las conferencias, el monitor del corazón, ¿no? Cómo marca el corazón cuando estamos registrándolo en ese monitor, ¿cierto? Tiene esas subiditas, esas bajaditas, y eso nos demuestra que estamos vivos, más vivos que nunca. Cuando ese monitor se pone en esa línea horizontal, significa que estamos muertos, que ya dejamos de existir y hasta ahí llegaron las cosas. Así que a pesar de que haya momentos difíciles, de que haya gente que entre a cuestionarlo, que haya gente que entre como a engañarlo, a criticarlo, usted ponga límites. Recuerden que no soy de las que creen las críticas constructivas. Siempre he pensado que tanto como dicen envidia de la buena, envidia de la mala, no, envidia es envidia, igual que dice brujería blanca, brujería negra, no, brujería es brujería. Críticas constructivas no son críticas, por eso hay que saber de quién uno recibe las cosas. Una cosa son comentarios, consejos respetuosos en el momento indicado, en el lugar indicado, con las palabras indicadas y sabiendo de quién vienen, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de nuestros padres, de las personas que más nos conocen, porque hoy en día andamos como que escuchando y permitiendo que cualquier hijo de vecino, cualquier persona que aparezca en nuestra vida, ande opinando sobre nosotros, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y entonces es cuando entran a la casa
le patean a usted el perro, le abren la nevera, se le comen todo y hacen con su vida lo que quieran. Recuerda entonces poner límites y que las críticas que la gente disfraza de constructivas siempre son a la yugular. No hay críticas constructivas. Crítica siempre es a decirte a ti y hacerte sentir mal. Recibe comentarios que sean positivos desde el sumar, ¿no? Pues, Rosy, de pronto puedes mejorar esto, Lucas, de pronto puede funcionarte por acá porque yo ya lo he hecho, pero uno se da cuenta cuando la gente de verdad quiere sumar a la vida o quiere restar. Nada, con esta reflexión quiero recibirles en este nuevo espacio de Despertando Conciencia, hoy con un tema muy actual, muy apasionante, que está generando odios y amores que nos tiene desafortunadamente divididos en el mundo entero. Por ahí dice esa frase de, y nos levantaron a los unos contra los otros para que todos no nos levantáramos contra ellos, ¿no? Y de eso se trata un poco este ritmo de vida tan diseñado por estos poderosos, por estas mal llamadas élites, que son más bien estos nefastos que están siempre sedientos de control y poder y que siempre andan moviendo, haciendo cada cosa, sus fichas, sus lacayos, sus situaciones, creándolas para ver cómo nos comportamos y para ver cómo logran sus cometidos, sus objetivos. Vamos a hablar del numeral Israel y Palestina. Numeral Israel y Palestina, aclarándoles, porque me ha pasado a través de las redes sociales, que cuando hablamos de defender el pueblo palestino, particularmente lo digo en primera persona en mi caso, no estoy hablando de defender terrorismo, porque una cosa es Hamas y otra cosa es el pueblo palestino. Y les reitero lo que les he dicho también a través de mis redes sociales. Soy colombiana, vivo en un país en donde hemos sido víctimas del terrorismo, particularmente de unos grupos armados, los más conocidos tal vez en el mundo, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y no por eso, Rocío Adriana, o usted que me está viendo, es terrorista, ¿verdad? Lo mismo pasa con el pueblo palestino. La mayoría de ellos son personas de bien, son personas que tratan de sobrevivir su cotidianidad como usted y como yo, de llevarlo lo mejor posible. Así que dejemos de señalar al pueblo palestino como terrorista. Una cosa es el grupo Hamas, otra cosa es el pueblo palestino, y una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el Estado de Israel. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que está sucediendo en los últimos días, aunque yo les reitero, esto no es de los últimos días. La noticia de los últimos días es un ataque sorpresivo, aparentemente, de este grupo terrorista Hamas a Israel. Pero les recuerdo a los que tienen mala memoria que estos ataques, no solamente de Hamas, sino de Israel también al pueblo palestino, vienen sucediendo hace muchísimos años. Y también les recuerdo que Gaza, esa pequeña zona en donde viven más o menos 2 millones de habitantes, no solamente está habitada por el grupo terrorista Hamas, sino por la mayoría son ciudadanos de bien, y ha sido bloqueada desde hace más de 17 años por el Estado de Israel. Cuando digo bloqueada, es que está cercada, impenetrable, por aire, por tierra y por mar, en donde el Estado de Israel decide quién entra, quién no entra, quién sale, quién no sale, qué entra y qué no entra, incluidas en este momento las ayudas humanitarias que el pueblo palestino está necesitando para sobrevivir a esta crisis de los últimos días, que como ya les digo, no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo que la vienen padeciendo, y están esperando que el Estado de Israel se conmueva, que su primer ministro, el señor Benjamín Netanyahu, diga si pueden pasar todos estos camiones que han llegado de distintos países con suministros, con medicinas, con alimentos, con frazadas para estas personas del pueblo palestino que sin lugar a dudas no la están pasando bien. Las noticias de los últimos minutos tienen que ver precisamente con que el primer ministro Benjamín Netanyahu le dijo al pueblo palestino que le sugería que se fueran hacia el sur, que tomaran lo que más pudieran y se fueran. Lo triste es ver cómo las personas siguen creyendo en los discursos de los politiqueros de turno, sin importar de qué lugar sean. Veíamos a muchos escapando en sus carros, en camiones, con colchones, con bolsas, con sus hijitos, llevando las pertenencias que más pudieran y inclusive tratando de escapar a este horror de la guerra, que para mí ha sido más un genocidio en contra del pueblo palestino. Inclusive en este acto de valentía tratando de escapar, los seguían bombardeando.
en los buses y en los camiones, que me ha parecido un acto completamente infame. Engañar a la gente y decirle, uy, ya tome la carretera, váyase hacia el sur. Y cuando los ven haciendo eso, los seguían bombardeando. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel a reunirse con el primer ministro, el señor Benjamin Netanyahu. Obviamente abrazarlo como siempre, como la mayoría de los países, abrazar a estos personajes, a decirles que seguían contando con toda su ayuda y no solamente contento con eso, acaba de pronunciarse pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos aumentar el presupuesto para poder financiar las necesidades de seguridad de Estados Unidos, de sus principales aliados, como son los socios que ellos consideran los socios más críticos en este momento, Ucrania e Israel. En eso anda el presidente de los Estados Unidos en este momento. Y la llamó una inversión inteligente. Hágame el favor, a la guerra, ¿no? A las armas, a matar gente, una inversión inteligente. Y dio 60.000 millones para Ucrania de dólares, 14.000 millones de dólares para Israel y 10.000 millones para la ayuda humanitaria. Se dan cuenta lo humanos que son, ¿no? Son personajes definitivamente. Hoy tenemos para hablar de este tema tan complejo que nos tiene tan divididos con un invitado precisamente muy especial que está en Argentina, está exactamente en Rosario, y él es Lucas Carena, una persona muy especial a quien sigo, admiro mucho desde sus redes sociales, sus contenidos profundos, muy sabios, de mucho conocimiento. Y Lucas Carena, también lo sigo y ustedes, si todavía no lo están siguiendo, los invito para que entren a su canal de YouTube y lo busquen como La Brújula, un programa magistral que él hace cada semana con unos contenidos bien profundos, interesantes, al lado del gran Pablo Davoli, que también lo hemos tenido como invitado especial en nuestro programa. Lucas Carena es licenciado en comunicación social, tiene maestría en diseño en estrategias de comunicación y en este momento está preparando un doctorado en filosofía. Es docente universitario, es escritor y es un hombre definitivamente muy claro en todos los temas que analiza y que trata porque los estudia a profundidad. Pues querido Lucas, con este contexto quiero darle la bienvenida, preguntarle cómo está en este momento Rosario, Argentina, y decirle siempre bienvenido a este espacio Despertando Conciencia. ¿Cómo está todo por allí, Lucas? Bueno, muchas gracias, Rocío, por la invitación a Despertar Conciencias, a participar de tu programa. Eh, bueno, y por supuesto a la gente de todo el mundo de habla hispana, seguramente que te ve, pero particularmente saludar a la hermana patria colombiana, a quien tanto aprecio y tengo en altísima estima. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo grande para todos tus seguidores y obviamente para vos también. Aquí estamos muy bien, estamos atravesando, igual que ustedes, las distintas crisis bueno, que se vienen dando, pero bueno, nosotros en el medio de un proceso electoral furioso, el día domingo, es decir, ahora, ¿no? En 2 días tendremos elecciones para definir quiénes van a comandar, quiénes van a estar al frente de la conducción de las riendas de nuestro país en un momento crítico en que la Argentina está atravesando problemas económicos, financieros y también geopolíticos, porque Argentina acaba de ser admitida en el BRICS y al mismo tiempo el presidente que, a ver, el candidato a presidente que mayor intención de voto tiene, quiere entablar una alianza de hierro con la OTAN, con Estados Unidos, con Israel, con lo cual la Argentina está como en un estado de tensión en materia geopolítica también. Por lo tanto, también expectantes. Yo, en lo personal, también por una cuestión de sentido crítico y de prudencia, me siento muy poco identificado con los candidatos. Son todos flautistas de Hamelín, son todas sirenas de la Odisea que distraen, que hipnotizan, pero que mienten, que nos llevan al abismo. Lamentablemente la Argentina no ha tenido la posibilidad de tener una opción verdaderamente patriótica, completamente soberana, y seguimos por
derecha o por izquierda, siempre entregados al internacionalismo y al globalismo, ¿no? De un lado y de otro bando. Entonces estamos asediados por las ideologías que hoy en el mundo se encuentran en pugna. Así que en ese sentido no somos la excepción. Pero nunca perdemos la esperanza. Como dice Alain de Benoit, no soy eh, ni pesimista ni optimista, soy un realista esperanzado. Entonces creo que con la voluntad de todos los argentinos de bien, tarde o temprano vamos a sacar adelante este país que tiene un montón para dar. Pero bueno, lamentablemente estamos todavía atravesando dificultades de coyuntura que no nos permiten progresar ni desarrollarnos plenamente. Dicho Así esto, es. bueno, es lo que nos toca, ¿no es cierto? Así es, querido Lucas, todos muy atentos porque en lo personal lo digo, es un país en el que he tenido la oportunidad de estar varias veces, la hermosa Argentina, de conocerlo, de disfrutarlo y obviamente lo tengo en el corazón y desear siempre lo mejor, ¿no? Desear siempre que suceda lo mejor, aunque ya sabemos que cada uno de estos que vayan a poner en cualquiera de nuestros territorios van a seguir cumpliendo esas agendas, ¿no? Ese es lo triste, pero del otro lado estamos nosotros para seguir abriendo estos escenarios, porque muchos se estarán preguntando, bueno, pero es que no vemos que ya tengamos el control y yo les reitero lo que les he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, y es que no perdamos la fe, la esperanza de que sigamos haciendo la tarea de hablar con claridad de lo que hemos venido aprendiendo, descubriendo, conociendo, para poderlo compartir con las demás personas. Por eso estos contenidos siempre los invito, tanto el programa La Brújula de Pablo con Lucas, mi contenido a través de Rocío Adriana Oficial en nuestro canal, a través de nuestra emisora de Radio Global, de otros canales, de tantas otras personas que se han atrevido a levantar la voz en contra de todo esto que ha venido sucediendo a lo largo de los años, pero que unos apenas nos hemos dado cuenta, apenas hace algunos años hacia acá, y uno dice, oiga, caramba, que antes yo no sé cómo hacía parte de todo esto de manera inconsciente, ¿no? Pero bueno, creo que todo llega a su tiempo, es poder entender que tal vez ni siquiera nosotros seamos la generación que se encargue de realizar estos cambios importantes, pero que sí estamos allanando el camino, abriendo esa brecha para que nuevas generaciones lleguen a ir en contravía de todo este que es esa parte espiritual oscura, de todos estos manejos de control y poder que vienen haciendo a través de sistemas nefastos y que a través de nuestro mensaje muchos de esos jóvenes que más adelante nuestros hijos, nietos, otro tipo de familiares puedan llegar y encargarse de eso y no caer en el mismo juego, ¿no? Creo que eso también hace parte del compromiso de nuestro propósito de vida en este despertar de conciencia. Y hablando precisamente de nuestro numeral Israel y Palestina, hoy con nuestro querido amigo Lucas Carena, vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando en realidad detrás de esta historia, de lo que pasa con Israel, de lo que pasa en Palestina, si es una guerra, si es un genocidio contra el pueblo palestino, si el pueblo palestino a lo largo de los años ha venido padeciendo una apartheid racial, en donde el tema de persecución por el tema de su condición y su raza lo han querido casi que borrar del mapa, por eso le han invadido su territorio desde hace muchísimo tiempo. Quiero que vean ahora ese mapa que les voy a compartir en nuestras imágenes para que vean lo que era Palestina y ahora lo que queda de Palestina en la actualidad, para preguntarnos un poco en dónde están los tales derechos humanos de los palestinos, ¿no? Porque pareciera que para todo el mundo aplicaran los tales derechos humanos promulgados por todas las corporaciones de esta gente, la ONU y UNICEF, y hablan de aquí y de allá, y resulta que al final se encuentra uno que pareciera que los derechos humanos son selectivos, son a conveniencia, que se sigue manejando la agenda de doble moral, preguntarnos qué está pasando realmente con el Estado de Israel, con el pueblo de Israel, porque ha sido particularmente este 2023 un año de innumerables marchas del pueblo de Israel contra las reformas que ha venido sugiriendo, sobre todo en la parte de la justicia, su líder, el primer ministro Benjamín Netanyahu. O sea, no ha sido un año fácil para él. Entonces uno se hace como ciertas preguntas y se genera cierta suspicacia, ¿no? ¿A quién le favorecen estos conflictos? ¿A quiénes les favorecen este tipo de sucesos tan oscuros? Se pregunta uno cómo es eso de que el segundo país mejor protegido del mundo, con el mejor escudo aéreo después de Estados Unidos, haya sido sorprendido, así, de una manera incauta, como ilusos. Y lo peor es que un concierto que se estaba realizando precisamente en esta zona
en donde llegaron estos perversos terroristas de la agrupación Hamas, haya sido movido de lugar en las últimas horas. Estaba primero planeado para un sitio, luego lo movieron para ese sitio a donde fueron sorprendidos, a donde tanta gente, y les advirtieron, no lleven revólver, no lleven armas cortopunzantes, o sea, vengan indefensos, vengan como listos para lo que va a venir, porque son las preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Sin ser irresponsables, pero uno empieza como a cuestionarse como cuando están haciendo investigaciones de por qué pasa, como este país en donde no se mueve un gato, no traspasa, no se cae una hoja de un árbol, atravesar su seguridad, se permite esto, y lo peor es cómo el Estado de Israel reacciona hasta 6 o 7 horas después. ¿Por qué no reacciona inmediatamente cuando se dan cuenta? O sea, surgen muchísimos interrogantes, y sobre todo, lo que también me pregunto, querido Lucas, es cuando se habla, sale el primer ministro Netanyahu a decir, estamos en guerra. Yo le pudiera decir a este señor, pero es que acaso ya no vienen viviendo en guerra constante contra el pueblo palestino. Esa sería también una pregunta que uno podría hacer. Y cómo esta ocupación de Israel de tantos años, de más de 50 años de posesión, estamos hablando de Cisjordania, de Jerusalén Oriental, de la Franja de Gaza y de esa violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina, pareciera que la gente en el mundo no la quiere ver, y escucha uno a los gobiernos del mundo al unísono y a la mayoría de líderes de distintas disciplinas siempre abrazar y defender el Estado de Israel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en realidad detrás de toda esta película, de toda esta historia, querido Lucas? Bueno, te escuchaba atentamente. Sí, las dos cosas que me llamaron la atención, ni bien se produjo el ataque el pasado 7 de octubre, que nos dejó, bueno, los medios de comunicación salieron, bueno, con esto como si se tratara de una situación excepcional, y en realidad es como bien decís, hace varios años que esta situación de guerra permanente se viene perpetrando. Después podemos hacer un repaso de los distintos momentos desde el mismísimo 1948, desde que se funda el Estado de Israel. Va a haber guerras una tras de otra, ¿no? Sucesivamente, ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Por lo tanto, decir que, digamos, este país ha entrado en guerra es como, bueno, es como desconocer cómo se ha montado desde sus inicios en ese lugar. A mí me llamó la atención dos cosas, me llamaron la atención dos cosas. Primero, que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijera que esto representaba para Israel su propio 11 de septiembre. Todos sabemos que a partir del 11 de septiembre del año 2001, es decir, que es un hecho histórico con la caída de las Torres Gemelas y el atentado, ¿no? De la red Al-Qaeda, supuestamente, ¿no? Que son yihadistas. Lo que pasó fue que se intensificaron las operaciones armamentísticas de Estados Unidos en Medio Oriente, se invadió Afganistán, se invadió Irak, se invadió Libia, es decir, fueron detrás de Osama Bin Laden, fueron detrás bueno, en Libia de Gaddafi. Y bueno, de una u otra manera, lo que implicó fue una intensificación de las bases de ocupación en Medio Oriente. Entonces, que Netanyahu diga que este es un propio 11 de septiembre, está diciendo a viva voz que esto es un casus bellis para profundizar su política de expansión y bueno, de incremento del material bélico puesto en la zona de Gaza, donde están gobernados por esta cúpula de la agrupación, de la hermandad musulmana más conocida como Hamas. Por otro lado, me llamó la atención que la operación de ataque sorpresivo, como bien decís, que violó todas las barreras de defensa del prestigioso y moderno Ejército de Defensa israelí, que después vamos a ver qué es lo que es, ¿no? Llamativamente los encontró con la guardia baja, o ese día evidentemente el ejército israelí se lo había tomado para descanso, porque violentó todas y cada una, ¿no? De los protocolos de defensa y de información y de comunicación. Me llamó la atención que el nombre de la operación se llame inundación o tormenta o diluvio, según las traducciones, de Al-Aqsa.
Es decir, yo siempre fui de hacer una interpretación de los hechos en clave desde la teología política, ¿no? Y que se llame la tormenta de Al-Aqsa tiene que ver mucho con que hay una situación de tensión particular en ese lugar, pero que tiene que retrotraernos a miles de años de historia, ¿no? Porque tiene que ver con las pretensiones de algunos de los miembros, ¿no? De Likud, que es el partido de la ultraderecha israelí, ¿no? De Netanyahu, que impulsan el proyecto bueno, de reconstruir el templo, el histórico templo del rey Salomón. Antes de hacer alguna disquisición sobre esta cuestión tan delicada que involucra y que sobrevuela el conflicto estrictamente armado, decir que estos casus belli son comparables a lo que pasó, es decir, vos hablabas de que Netanyahu viene de algunas crisis, efectivamente él viene de una situación interna dentro de lo que es el bloque atlantista, dentro de la OTAN, en una situación de tensión con cierto espectro que el analista y geopolítico de origen, digamos, mexicano, pero de origen libanés, eh, Jalife Rame, ¿no? Que ha hecho análisis de estos temas, Alfredo Jalife Rame, él habla de una interna dentro del atlantismo entre una facción que une a la ultraderecha israelí, al partido, a ciertos sectores del partido republicano, más particularmente a Joe Biden, vinculado con Israel a través de Jared Kushner, su yerno, Kissinger, por un lado, y lo que ¿Republicano sería... o el Partido Demócrata? No, no, republicanos, o sea, republicanos, pero Ok, los outsiders del Partido ok, Republicano, ok. ¿no? Del otro lado estaría el Partido Demócrata, pero no sería Biden el problema, sino la línea Clinton, Ujú. Clinton-Obama, él llama, y cierto aspecto él llama el globalismo de George Soros, por la línea Rothschild. De uno habla de la línea Kissinger, Adelson, Rockefeller, y del otro lado dice hay una interna con la línea Rothschild, su ejecutor, su brazo ejecutor, que es George Soros, que es una línea más globalista y que incluso tiene apoyo, por ejemplo, a esa contienda que China en lo económico le está llevando adelante a Estados Unidos. En esa, Ese lobista como George Soros, ¿no? Tan perverso ese lobista. exactamente, en esa situación, la figura de Netanyahu se estaba viendo debilitada. Y los líderes muchas veces necesitan de las guerras para revalidar su posición. Pasó en épocas de la guerra del Atlántico Sur, en Argentina, la guerra de Malvinas, como le llamamos aquí, cuando Margaret Thatcher, en una situación de debilidad, ¿no? Porque estaba teniendo situaciones de crisis económicas, de huelgas internas, ¿no? Con los sectores de la industria carbonífera en Inglaterra, impulsa la guerra con la Argentina, que fue también un pretexto para edificar su imagen de dama de hierro, y la guerra fue lo que realmente la fortificó cuando políticamente estaba muy debilitada, y lo mismo hicieron los militares que aquí estaban en una situación de desaparición forzada de personas, que lograron con el espíritu de Malvinas, por lo menos temporalmente, distraer la atención y hacer resurgir el espíritu patriótico con el fin de reivindicar y revalidar su gestión. Vos sabés que Maquiavelo, al que se le atribuye una frase que nunca dijo, que es el fin justifica los medios, lo que en realidad sí dijo, que no es lo mismo, es si los medios te acusan, solo los fines te excusan. Entonces, la idea de que las atrocidades que se estaban cometiendo internamente en Argentina podían llegar a haber estado compensadas si Argentina, por ejemplo, ganaba la guerra de Malvinas. Lo mismo hizo Thatcher, ¿no? Y el Partido Conservador, los conservadores de Inglaterra, en función de que orientaron ese espíritu triunfalista inglés
sajón, anglosajón, en la victoria por las Islas de Malvinas, que a los ingleses, muchos ingleses no sabían ni que existían, no sabían lo que eran las Falklands. Sin embargo, ese orgullo sirvió como para fortificar que fue una buena gestión de gobierno. Bueno, acá pasa lo mismo. En realidad esta guerra tiene, tanto para Hamas como organización artificialmente montada allí, como para Netanyahu, les permite a ambos validar sus posiciones extremistas. Es la lectura que yo hago. Les permite eh, hacerle sentir al pueblo, en este caso al pueblo de Israel, que era necesario tener una política, que es necesario tener una política de mano dura, que las negociaciones no sirven para nada. Fíjate que este atentado se vino a dar justo en una fecha simbólica, cuando se cumplían los 50 años de aquella famosa guerra del Yom Kippur en el año 73, ¿no? Donde Egipto y Siria atacan el día de Yom Kippur, que es un día muy sagrado, porque es quizás el día más importante para la tradición hebrea, porque el día de Yom Kippur, en épocas bueno, ya con el templo del rey Salomón, en el año 987, terminado de construir antes de Cristo, el día de Yom Kippur, el día en el que el sumo sacerdote podía entrar en un habitáculo dentro del templo que se llamaba el Sancta Sanctorum y visitar el Arca de la Alianza, donde estaban las tablas de la ley, las tablas donde Dios en el monte Sinaí le había dado a Moisés los 10 mandamientos con el cual se forjaría la moral, los preceptos en los que debe regirse la conducta del pueblo hebreo. Es decir, algo muy importante. Y la guerra de Yom Kippur, que llevan adelante, ese ataque que llevan adelante Egipto y Siria contra Israel en el año 73, eh, se da en el mes del Ramadán, que es un mes sagrado también para todo lo que es la tradición islámica, porque durante el mes del Ramadán es donde el mismo, bueno, Mahoma recibe, ¿no?, en el monte Gira, cerca de la Meca, luego de pasar 6 meses en meditación solitaria, la visión a través de la cual se dan los preceptos que luego constituyen el Corán, el libro más sagrado, que es la voluntad de Alá para la tradición islámica. Entonces, todo tiene, como verás, Rocío, un porqué muy trascendente, muy metafísico a los hechos simbólicos con los que se han denominado cada uno de los pasos que se vienen gestando. Entonces yo creo que sí, que efectivamente esta situación de tensión que se está dando ahora es funcional a la cúpula de Hamas, ¿sí?, y a la cúpula de Israel, ¿no? Ahí querido, Particularmente, exacto, ahí querido Lucas, me quiero meter como con este pequeño paréntesis respecto a esto que sí, usted está sí, hablando, porque me parece importante que nuestros online oyentes tengan claridad sobre este tema. Es el año de mayor impopularidad del señor Benjamín Netanyahu. Es el año más impopular, en donde, lo decía al principio del programa, las marchas han sido de todo el tiempo, semanalmente, el pueblo de Israel diciendo que se vaya, que se vaya. Recordemos que este señor viene gobernando primero 12 años, ahora 5 años, ¿no? Ya son 17 años. La gente no lo quiere, por eso uno dice qué tan conveniente los sucesos, ¿no? Y también recordemos que esa impopularidad también se debe a que este año 2023, según lo han registrado organizaciones internacionales, ha sido el año con más niños palestinos muertos a manos de Israel en Cisjordania, ¿no? Para los que todavía se andan rasgando las vestiduras diciendo, ay, terrible lo de Hamas, claro que terrible, pero que no se les olvide que el Estado de Israel también asesina a muchos niños sin ser grupo terrorista, ¿no? Pero miren lo que se la pasan haciendo con el pueblo palestino. Y a eso sumémosle que mucha gente, querido Lucas, desconoce que la creación de Hamas en el año 2007 también tiene que ver con el apoyo del Estado de Israel. O sea, estos grupos terroristas, tanto pasó con los talibanes en el tema de los Estados Unidos, como ahora hablando de Hamas, tienen que ver siempre con el apoyo de gobiernos en algún momento, que luego los usan o luego voltean la torta, pero cómo los crean en su momento Estados Unidos para poder llegar a Afganistán, y ahora el tema de Hamas, que pareciera que le sirviera más de beneficio al Estado de Israel que de ataque, ¿no? sí, sí, efectivamente. Es decir, desde la guerra de Yom Kippur, es decir,
acá hay una situación de ocupación que se termina de dar en el año 1967 con la Guerra de los Seis Días, donde el mapa de ocupación toma esa forma que tiene ahora, ¿no? Del pueblo palestino recluido en una pequeña franja, bloqueado por el mar Mediterráneo, al sur por Egipto y con un muro que los tiene acorralados como si fuera una suerte de campo de concentración a cielo abierto, y donde hay 2 millones de personas prácticamente atrincherados en estado de hacinamiento en una franja que tiene 50 kilómetros cuadrados, ¿no? Les cortan los Y servicios y se los ponen cuando quieren, ¿no? Les quitamos la luz, les quitamos el sí, gas, el agua, cuando quieren y cuando quieren y también lo que, ponen. y que en épocas de no conflicto tienen luz y agua durante 4 horas al día, nada más. Es decir, eso es una realidad. Pero, claro, conforme se fueron dando situaciones de tensión, ¿no? En el año 72, lo que era la Organización para la Liberación de Palestina, que fue el resultado de la primera organización que buscó la constitución de una autoridad nacional palestina, que fue el Al-Fatah, que era de carácter marxista, porque hay que entenderla en el contexto de la Guerra Fría, cuyo líder era Yasser Arafat. Se da la guerra de Yom Kippur en el año 73, en el año 72, uno de los grupos que conformaba parte de la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina, perpetra un atentado muy artero contra 11 deportistas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Luego se da la primera guerra del Líbano, bien entrado a la década del 80, que casualmente es el mismo año en que se crea Hezbollah, este grupo también terrorista libanés. Digamos, dada una serie de tensiones, el Fatah empieza a buscar un reconocimiento de una autoridad nacional palestina por vía diplomática, por vía diplomática. Y además el Al-Fatah tiene un carácter más secular, menos espiritual, si se quiere, menos religioso, y es en la década del 80 donde se crea la organización Hamas, que era de corte más religioso, movimiento de resistencia islámico, y que lo que buscara era devolver en nombre del Corán la tierra de Palestina a la UMA, que es la comunidad musulmana. Pero claro, esto desde el principio fue funcional para los brazos, para las líneas más duras de la derecha israelí, al punto tal de que esta funcionalidad hizo sospechar a muchos de que había alguna complicidad, como vos bien mencionabas, entre la creación de esta agrupación mucho más radicalizada. ¿Por qué? Porque Al-Fatah estaba buscando una negociación pacífica que no era conveniente a la línea más radicalizada y dura de la propia derecha israelí. De hecho, existen en el año 2010 una serie de cables que Julian Assange, a través de Wikileaks, publica a través del canal qatarí, el Al Jazeera, donde había alrededor de 250.000 cables confidenciales del gobierno de Estados Unidos y 3.700 cables de Wikileaks tenían por temática Israel. Assange hablaba de cables polémicos relacionados con Israel que tenían que ver con la promoción de grupos guerrilleros para justificar el accionar de quienes en ese entonces, como ahora, estaban en la cabeza. Recordemos que Netanyahu está prácticamente desde el año 1996 en el poder. Son muchos años de poder, con alguna interrupción de Ariel Sharon, también de Likud. Entonces, para justificarse... 17 años, 17, Lucas, 17. Claro, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y fíjate que Netanyahu llega al poder al poco tiempo del asesinato de Isaac Rabin, que era el primer ministro israelí del Partido Laborista, del partido, si se quiere, el Partido de la Paz, que había llegado a una negociación justamente con la Organización de Liberación de Palestina en el año 93 con los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo que fueron la consecuencia directa de las conferencias de paz de Madrid del año 1991, después de que cae la Unión Soviética. Y en el año 93 se llega al reconocimiento de una autoridad nacional palestina, se busca que Palestina tenga su propia administración política, que pueda administrar el turismo, pero bueno, entre la negociación estaba que la seguridad iba a quedar por el momento o provisionalmente en manos de Israel. Recordemos que tanto
Yasser Arafat como Isaac Rabin fueron Premio Nobel de la Paz por este hecho. Rabin fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias, y un año después de que se dieron estas negociaciones de paz y se buscó el reconocimiento de un Estado palestino, Isaac Rabin es asesinado en una plaza muy importante de Tel Aviv, pero no fue asesinado por ningún fanático ni de Hamas ni de Hezbollah, fue asesinado por un partidario de Netanyahu, es decir, por un joven, digamos, ultra fanático que lo acusó de Rodef. Rodef es un término que en hebreo significa perseguidor, pues, perseguidor del pueblo hebreo. En esa época Netanyahu publicaba imágenes de Isaac Rabin con el uniforme de las SS del nacionalsocialismo. Lo acusaban de nazi y de traicionar al pueblo israelí por haber negociado, haber tenido la osadía de negociar con Palestina el reconocimiento de una autoridad palestina independiente. Vos fijate, ¿no?, lo que es el fanatismo. Bueno, y la muerte, obviamente, de Isaac Rabin, ¿no?, perpetrada arteramente, de heridas de 3 disparos, que fueron, insisto, fueron muy funcionales con los acuerdos de Oslo. Igal Amir era el joven, el 11 de noviembre de 1995, un joven de la Universidad de Bar Ilan, fue el quien perpetró los disparos contra Isaac Rabin en nombre de que no había cumplido las enseñanzas de los mitzvot, que son los 613 preceptos del judaísmo presentes en la Tanaj Torah, lo que sería para nosotros el Antiguo Testamento, ¿no?, el Pentateuco. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese fanatismo del que, digamos, Benjamín Netanyahu era el opositor en esa época, nace, el atentado contra aquel primer ministro israelí que quería negociar la paz. O sea, ellos, Likud, que significa consolidación, que a su vez es el partido que se desprende de otro partido anterior que se llama Herut, que significa liberación, es además el que conformaba uno de los brazos armados de los grupos tenidos internacionalmente por terroristas, que se llamaba el Irgun, en épocas en que, después de la Primera Guerra Mundial, regía en aquel territorio el mandato británico sobre Palestina. ¿Qué quiere decir? Que Likud, antes de conformar el ejército moderno de Israel, el brazo armado de Likud, el Irgun, junto con el Haganá y con el grupo Lejí o grupo Stern, estas 3 agrupaciones tenían las mismas características de lo que tiene hoy Hamas. O sea, Netanyahu le recrimina a Hamas lo que sus agrupaciones terroristas, que ahora conforman el moderno ejército de Israel, en su momento también hacían, en nombre de la liberación y en nombre de su pueblo, con fundamentos religiosos. Es decir, es como el muerto que se ríe del degollado. Pero al mismo tiempo, te doy un dato más, Rocío, para seguir agregando a esto que vos, con muy buen tino, quisiste escudriñar. Existen testimonios, de hecho, hay un general israelí, Yitzhak Segev, que en marzo de 1981, que era entonces gobernador en Gaza, israelí en Gaza, reconoció en una entrevista que le hicieron en el diario New York Times que con los años siguientes admitieron otros oficiales judíos que era que Israel participó efectivamente en la creación y la expansión de la agrupación Hamas, para debilitar internamente el Al-Fatah, que antes te mencioné, y la Organización para la Liberación de Palestina, que eran los que estaban llegando al acuerdo de paz con Rabin. ¿Se entiende esto, no? Es increíble. Lo mismo admitió el que fuera responsable israelí de asuntos religiosos en Palestina hasta 1994, Abner Cohen, en una entrevista que dio para The Wall Street Journal. O sea, puedo darle, si quieren, los enlaces precisos para que busquen la entrevista original, están las fuentes, donde dijo: Hamas, a mi pesar, es una creación de Israel. Entonces,
cuando nosotros abordamos este tema, tenemos que entender a quién es funcional esta organización. ¿Y a quiénes Y son funcionales este tipo de ataques de manera supuestamente sorpresiva? bueno, exactamente, o sea, yo creo que los extremismos necesitan demostrar que el antagonismo es necesario porque justifica su razón de ser. Así ¿Cómo es. justificas tu existencia basado en el fundamento si no tenés a alguien, alguna némesis, alguien que antagonice contigo para darte esa razón de ser? Bueno, eso es lo que está pasando entre el desprestigiado, como bien decís, primer ministro de Ujú. Israel, y esta organización Hamas, que después se desprenden, digamos, dos teorías igualmente compatibles. Una es que la crearon para debilitar el Fatah en su momento y no esperaban que en el año 2006 iban a llegar a tener mayoría parlamentaria, iban a poder acceder al poder y iban a poder poner al presidente de Palestina. Sí, digamos, lograron tener 73 de las 132 bancas y se pusieron a la cabeza del gobierno palestino. Y la otra es que directamente fueron promovidos a esta situación de poder. Si yo, por prudencia, no tengo una opinión definitiva y total, es decir, si es como Frankenstein, es decir, la creación que se te vuelve en contra, Ujú. como también se especula que fueron los talibanes de Al Qaeda, que sirvieron en el frente contra el ejército rojo desde Afganistán, aquellos talibanes que peleaban al lado de Rambo, en la película Rambo 3, Rambo era amigo de los talibanes porque tenía que pelear con ellos y ayudarlos para defender la guerra contra el ejército rojo en el frente este, pero después que se les convirtieron entrenados por los Estados Unidos, pero que después se les volvieron en contra. Bueno, esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que en realidad directamente jamás es sostenido, como parece haber pasado con ISIS, con Daesh, ¿no? O Estado Islámico, porque esto permite la expansión, la invasión, la instalación de bases militares. Es decir, cuando algo es funcional, el árbol se conoce por sus frutos. Así es. El árbol se conoce por sus frutos. Y acá lo que tenemos es que con cada embestida de estas organizaciones extremistas de signo islámico, lo que siempre ha pasado es una expansión en Medio Oriente de las potencias, entre comillas, occidentales, que son Estados Unidos e Israel, ¿no? Ya sea porque quieren lograr finalmente un enfrentamiento con Rusia y con Irán, con la República Islámica de Irán, ya Ujú. sea por una cuestión un poco más insisto, un poco más, llamémosle, eh, tradicional y religiosa, que tiene que ver con la reconstrucción del Templo de Israel. Hace poco hicimos un programa con Pablo donde hablamos de que el Muro de los Lamentos hoy se encuentra en un lugar muy preciso, eh, pero lindante con la mezquita de Al-Aqsa. Por eso Eso también es se lo que llamó. queda, esa es una parte de lo que queda del templo de Salomón, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Es decir, después de muchos años de cautiverio y de éxodos, digamos, el pueblo judío logra montar un templo, porque además el templo le servía para hacer el sacrificio como lo enseñaba la ley judía, como lo pedía el libro del Levítico, explica cómo hacer los sacrificios. El Ujú. problema es que cuando Salomón construye el templo, hijo del rey David, lo construye en un lugar muy particular. Lo construyen donde sería la base del monte Moirá, porque todo eso tiene un significado religioso muy profundo. En el monte Moirá, el libro del Génesis, en su capítulo 22, nos enseña, nos cuenta que Dios pide a Abraham, que es uno de los grandes patriarcas de la historia del pueblo de Israel, también para los católicos importante, ¿no? Porque es uno de los patriarcas que, junto con Noé o con el mismo Moisés, van a edificar las nuevas alianzas con Dios que fueron en su momento, bueno, destruidas tanto por Adán en el Edén o por Caín, ¿no? Que cometen una infidelidad con Dios. Bueno, Abraham va a ser el encargado de hacer aquello que a Dios agrada y cumpliendo su voluntad en el monte Moirá va a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cuál es el problema con esto?
que cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, el ángel le detiene la mano, le dice que, no es necesario, que lo que hizo fue una prueba de fe y lo compensa señalándole al cordero que sí debía ser sacrificado, y de él nacerá la descendencia de Dios, que va a ser, ¿no? De Isaac nacerá Jacob, y de Jacob saldrán los 12 hijos que son las 12 tribus legendarias. El problema es que acá ya tenemos un primer problema, porque el templo del rey Salomón se construye ahí en el monte Moirá. ¿Sí? Esto se llama así porque es como si fuera el monte del templo, así le llaman. Pero la tradición del Islam enseña que ese mismo episodio ellos tienen la festividad del Eid al-Adha. El Eid al-Adha es como si fuera algo así, un recordatorio de ese sacrificio. La tradición islámica lo enseña que el hijo a ser sacrificado era Ismael, el primogénito. Recordemos que Abraham con Sara no puede tener descendencia, y a instancias de la propia mujer legítima de Sara, el primer hijo que tiene es con una esclava egipcia llamada Agar, de quien nace Ismael y de donde vendrán la línea de los ismaelitas, que son los pueblos árabes. Así Entonces, es. para los islámicos, ese mismo lugar también reviste un carácter sagrado, y ellos también, como descendientes de Ismael, se consideran herederos de esa misma tierra donde quieren montar y reconstruir el templo. Por eso acá ya hay un conflicto muy originario que nos remonta a 3.500 años de historia. Como si eso fuera poco, es decir, Mahoma dice que la cabecera de su linaje es Ismael y que la Meca fue construida por Abraham y por Ismael, de manera conjunta. Lugares sagrados sí los hay. La tradición islámica tiene 3 lugares sagrados, que son la Meca, la Medina y la mezquita de Al-Aqsa, que está justo en la parte superior del templo del Muro de las Lamentaciones, que es la ruina de lo que queda de aquel histórico templo que fue reconstruido. En realidad fue reconstruido, no es el original templo de Salomón. Hay 3 momentos. Salomón lo construye en el año 987 a.C. En el año 567 es destruido por los babilonios, por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, que somete al pueblo de Israel. Van a estar 500 años bajo un yugo 50 años bajo un yugo de esclavitud. 500 años estuvieron en Egipto, mucho tiempo antes, pero cuando vuelven a la tierra prometida, a las tierras de Canaán, digamos, de la mano de Josué, Josué era como el sucesor de Moisés. Primero vuelven a la tierra las tierras de Canaán. Ahí se encuentran con los filisteos, que parece ser eran descendientes de Ismael, y los filisteos eran un pueblo, es decir, la guerra entre los filisteos y los israelitas se representa en la famosa batalla entre David y Goliat, que era filisteo, pero de la palabra filisteo viene filisteín, también otra denominación de palisteín, que luego de una latinización que hace el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, viene la palabra palestino, que significa, Pelecer viene pueblo de mar, ¿no? Ellos también se creían herederos de esa misma tierra. Ahora, después del cautiverio babilónico, Zorobabel va a reconstruir el templo, y en el año 70 después de Cristo, Tito vuelve a poner, digamos, en orden las cosas, porque había un levantamiento y revueltas, ¿no? de los judíos que estaban en contra del yugo romano, los celotas, y sofocan la rebelión y destruyen el templo por segunda vez. Lo que queda del templo es el famoso Muro de los Lamentos, y hay proyectos, ¿no? de grupos muy, también, insisto, muy de la ultraderecha israelí, que quieren reconstruir el templo de Israel. El problema es que arriba del templo, en la explanada del templo, donde está la parte islámica, la parte árabe, se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Al lado está la cúpula de la roca, la cúpula de la cadena y lo que se llama el domo del ascenso, porque es el lugar según el cual, como lo indica un capítulo del Corán, fíjate vos, Rocío, qué interesante esto,
Hay un capítulo del Corán que cuenta el viaje nocturno que hace Mahoma al final de sus días, ¿no? En el 629, donde en ese lugar, que es justo donde está el domo del ascenso y la mezquita de Al-Aqsa, que significa lugar muy lejano, se llama así porque allí fue Mahoma abandonando la Meca. En ese lugar, Mahoma asciende en un caballo alado, que podría ser la representación de su defunción, de su muerte, que deja este plano, deja este mundo, y allí se montó la mezquita. La cosa es que para reconstruir el templo de Salomón, en ese mismo lugar, donde era el monte Moirá, donde estuvo Abraham y donde estuvo Mahoma, hay que destruir la mezquita. Entonces, hay una serie de cuestiones simbólicas muy profundas. Y además el templo de Salomón no se construyó ahí porque sí, porque el templo de Salomón, recordemos, a ver, nada se hizo por azar en ese templo. La francmasonería toma toda su simbología del templo del rey Salomón. Las columnas, Jaquín y Boas, los pisos en ajedrez, toda la simbología. Blanco y negro, exacto. Ajá. Exacto, blanco y negro. Toda esa simbología, las sociedades secretas, el ocultismo, el esoterismo, lo ha tomado. Entonces, digamos, es un lugar sagrado, pues sí, reúne características de sacralidad, pero también reúne características de magistralía. ¿Qué quiere decir? Características mágicas. Recordemos que Salomón, hijo de David, era un rey que también se lo consideraba un mago, porque tenía la capacidad con su anillo de comunicarse tanto con los ángeles como los demonios y hacer que estos le obedezcan. Esto puede resultar a la gente que nos mira muy místico, pero hay grandes bibliotecas que hablan sobre esto. De hecho, la famosa clavícula baja o llave baja del rey Salomón es un libro traducido para el famoso satanista del siglo XX, Aleister Crowley, que describe 72 grimorios para invocar entidades demoníacas y se llama Lower Key, la clave baja del rey Salomón, precisamente porque es un texto donde hay unos glifos muy extraños que deben ser invocados de una forma muy particular con el fin de poder lograr que los demonios te obedezcan. Y eso es lo que quería hacer el gran sueño de Aleister Crowley, convertirse en el anticristo y el gran amo de los demonios. Pero esto es un capítulo anecdótico, digo, de un entramado muy profundo que hace que el lugar del templo se convierte en un lugar de disputa y de tensión, porque si efectivamente hay proyectos para construir por tercera vez el templo de Salomón, bueno, evidentemente es lo que podría estar motivando que se sigan incrementando las tensiones y que se esté provocando una guerra para terminar de borrar el último obstáculo, que es el pueblo islámico, tanto en Franja de Gaza como en Cisjordania, y construir ahí el templo. Existe, te doy un dato más, existe lo que se llama el Grupo Coral Temple Institute, que busca construir el tercer templo, y su líder, Chaim Berkowitz, defensor del tercer templo de hace ya 50 años, dio estas declaraciones. Se puede decir lo que se quiera sobre la presencia musulmana en el complejo, pero este era un lugar para los judíos, históricamente. Es decir, que ya hay grupos que buscan de manera real, incluso han preparado las reliquias que estarán guardadas en el templo, buscan la reconstrucción y todos sabemos que inevitablemente si la reconstrucción va a ser sobre las ruinas del Muro de las Lamentaciones, implica la destrucción definitiva de la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado para la tradición islámica, y por lo cual difícilmente esto no sea una guerra total y absoluta desde el punto de vista del fundamento religioso, ¿no? Yo lo veo con mucha preocupación.